Bueno, la idea de esto es un poco, tiene dos aspectos centrales, un poco la parte legal, en la que no me voy a concentrar, y la parte de los bancos de recursos. O sea, desde dónde podemos obtener recursos que tengan licencias adecuadas y que tengan los permisos adecuados para utilizarlo en el desarrollo de nuestras aulas. Voy a hacer un repaso por las partes de licenciamiento y por los distintos tipos de derechos de autor que hay. Sepan que sobre esto hemos desarrollado un curso también que se lanza en la semana próxima, entonces por ahí algunas cuestiones quizás las pase un poco rápido, un poco por encima, pero sepan que se puede tomar el curso quien le interese expandir contenidos. Abordar un poquito el concepto de licencia, primeramente, es una especie de contrato que se genera en función de la propiedad intelectual, en función de las creaciones que los autores pueden articular para darle determinadas características a su obra. Entonces, si pensamos un poco en el contexto de las aulas virtuales, vamos a tener el uso, por ejemplo, de fotografías, quizás de material audiovisual, de videos, de música, quizás piezas cinematográficas o incluso libros o papers, artículos científicos. Toda esa producción está reglamentada por algún tipo de licencia, ¿sí? Por algún tipo de recurso que protege los derechos de quien la produce. Lo vamos a ver en tres grandes campos. Nuevamente, un paso rápido, no me voy a detener en lo jurídico. Sepan también que está el UTAPI en la universidad, que es el organismo encargado de estas situaciones, tanto para licenciamiento de material y asesoramiento en cuanto a proteger cierta producción que se haga en la universidad, desde cualquier ámbito, desde lo literario, lo artístico, lo científico, y en contraposición, obviamente, también para asesorar en cuanto al uso de recursos. Vamos a ver copyright, copyleft y Creative Commons. Copyright está principalmente centrado en la parte como más rígida, serían los derechos de autor, que se dan en relación a las piezas, se dan casi de una manera natural. O sea, cuando yo produzco algún tipo de contenido, una canción, una fotografía, una ilustración, por ejemplo, a la publicación de resultados científicos, se aplica lo que es derecho de autor. Principalmente vamos a centrarnos en obras literarias y artísticas. Y articula sobre los autores particularmente. O sea, no sobre las piezas, sino sobre los derechos de quienes las producen. Por eso también es una situación de propiedad intelectual. No se reglamenta en sí la obra, sino la originalidad intelectual. O sea, yo puedo tener una misma idea que otra persona, pero plasmarla de una forma distinta, entonces la forma en la que se plasman esas ideas es lo que se está reglamentando, y es sobre lo que se articula una licencia. Obviamente las licencias lo que estipulan es si se puede usar o no usar ese contenido, si se puede modificar, si se puede difundir, si se puede distribuir. Por eso cuando lo utilizamos en nuestras aulas está bueno tener en claro estas cuestiones. Principalmente me interesa que vayamos teniendo como poniendo el foco en lo que son los signos, ¿sí? Este tipo de signos, por ejemplo la C acá de copyright, porque cuando estemos usando contenido es lo que, por ahí la señal que nos va a determinar hasta dónde tenemos ciertos permisos en cuanto al uso, la distribución o la modificación de estas cuestiones. Básicamente, copyright sería el que permite menos libertad, si se quiere, ¿sí? Requiere un permiso especial de los autores para la utilización, para la difusión y para la modificación. Por lo general no permiten modificaciones. La adaptación de la obra requiere permisos especiales de los autores. En segundo lugar, copyleft, que es un tipo de licenciamiento y una estructura de normas que surge a raíz del nacimiento del software, prácticamente a principios de siglo, y un poquito para que conozcan la historia, surge en relación a cuando a principio de siglo, cuando se quería hacer una copia de software, se tenía que pedir permiso a los autores. Lo que sucedía también es que algunos autores
hacían producción de software de tipo libre, o sea, era software desarrollado de forma comunitaria y publicado de forma gratuita. Lo que comenzó a suceder en la industria en ese momento es que algunas empresas tomaban software que originariamente tenía una particularidad de software libre o había sido generado con una filosofía de uso comunitario o de uso liberado, y bajo ciertas modificaciones volvían a emitir un software con una licencia de copyright, ¿sí? Entonces, esto para aclarar, copyleft o sea, ya existen ciertas cuestiones de uso libre. Lo que articula copyleft es que si yo voy a tomar una producción intelectual que tiene una licencia de copyleft, tengo que redistribuir con la misma licencia, ¿sí? Este tipo de licencias está bueno porque permite al autor darle a todos los derivados las mismas particularidades de licencia que tiene la pieza original, ¿sí? Entonces, si yo hago algo con fines que me interesa, que está con fines públicos y de uso común, no quiero que se reglamente o que se use con fines comerciales, esta licencia es adecuada para eso, ¿sí? Va a permitir a las piezas que circulen bajo el mismo licenciamiento. Que nadie pueda tomar esto y bajo ciertas reformulaciones usar la base y darle un fin comercial. Pero no me centro mucho acá porque es una licencia que más que nada se usa en el ámbito del software. La verdad que es poco común encontrarla en el ámbito de la producción de contenidos, cuando se descargan contenidos audiovisuales o de producción artística, es raro que tenga una licencia de copyleft. Y la parte que sí me interesa que veamos y en la que me interesa hacer foco es la de Creative Commons, que es una organización que nace más o menos a mediados del 2010 y esta organización, esta fundación, lo que estipula son licencias que tienen algunos derechos reservados, ¿sí? Digamos que, dicho de una manera coloquial, sería como un punto intermedio entre las licencias de copyright y las licencias de copyleft. Perdón. Estas licencias lo que van a articular es una serie de derechos, principalmente por un fenómeno cultural que se da cuando Internet se establece de uso común, cuando se populariza el uso de Internet. Quizás recuerden, era muy común, no sé, año 2000, año 1995, que se hicieran fotocopias de libros, que se hicieran copias de CDs, copias de DVD. Entonces, la copia en sí de las obras literarias o artísticas no era tan fácil, o sea, no era tan fácil hacer una copia de algo, tenía que ser sí o sí en formato físico. Cuando se populariza Internet, empieza a suceder que era mucho más fácil la distribución de obras artísticas o literarias. Entonces, Creative Commons nace porque detectan, o por lo menos es la filosofía originaria que tiene la fundación, detectan que con las licencias de copyright iba a llegar un momento en que la producción cultural iba a tener muy pocos dueños, ¿no? Porque por lo general las licencias de copyright pertenecen a autores que a su vez tienen responsabilidades con empresas discográficas. Entonces, nace con la filosofía de bienes comunes, bienes comunitarios, bienes que podemos usar todos bajo esta misma estructura. Y esta licencia tiene 4 cláusulas básicas. Esto es como en líneas generales, son los símbolos que se van a poder encontrar en las licencias y es la manera como más simple de entenderla, si se quiere. Los contratos de licenciamiento, por supuesto que van cambiando de acuerdo a cada país, de acuerdo a la legislación de cada país, ¿no? Hay un organismo internacional que regula eso y después hay organismos nacionales en cada país que van regulando el licenciamiento que tiene la producción intelectual, pero en líneas generales, la Fundación Creative Commons lo que promueve son asesorías y licenciamientos y plantillas de licencias generales para articular este tipo de difusión en todos los países. Entonces, en líneas generales vamos a ir encontrando estas 4 cláusulas. Atribución, que lo que nos está diciendo es que tenemos que hacer una atribución al autor, ¿sí? Es decir, si yo voy a utilizar la pieza, por ejemplo, una fotografía o, por ejemplo, el material literario de un autor para fines X, esta cláusula me está diciendo que lo puedo usar, pero que tengo que atribuir.
O sea, tengo que mencionar a quién le pertenece originariamente. Después, la cláusula no comercial, sí que se puede utilizar, pero se puede utilizar sin fines comerciales. Fíjense cómo va estableciendo un punto intermedio entre copyright y copyleft, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta sería como una variante de copyleft, ¿no? Lo que nos va a garantizar es que, por ejemplo, si hacemos un trabajo X que tiene un origen comunitario, queremos que después no termine con fines comerciales, que se siga reproduciendo bajo la misma licencia, ¿no? Sin obras derivadas, la idea de esto es que no haya una modificación. Por ejemplo, yo puedo tomar una fotografía que tiene una licencia Creative Commons y hacer intervenciones, por ejemplo, una intervención de tipo collage o retoque fotográfico en Photoshop, y hacer distribuciones de esa pieza, que puede no tener un fin comercial, pero hacer distribuciones de esa pieza como obra derivada. Entonces, esta cláusula establece eso, y compartir bajo la misma licencia sería la cuarta cláusula, ¿sí? Fíjense que es bastante simple. Esto, el mismo nombre está indicando a qué atribuye la cláusula. En este caso, lo que permitiría es que se trabaje con la misma licencia, ¿sí? Con la misma estructura de Creative Commons que tenía la pieza original. Entonces, de estas 4 cláusulas vamos a tener 6 tipos de licencias, ¿sí? Que estos signos probablemente los hayan visto, en libros, más que nada en libros o en material que se descarga de Internet. La primera cláusula la primera licencia es atribución, hace referencia a esta idea, ¿sí? de utilizar, pero utilizar atribuyendo al autor. La segunda licencia, atribución, pero compartir bajo la misma licencia, ¿sí? Díganme cualquier cosa, si no se entiende me van frenando, pero creo que esto es como bastante literal. En realidad es la combinación de lo que ya vimos, lo que le va a dar la estructura. Atribución no comercial, compartir bajo la misma licencia. O sea, tengo que atribuir al autor, no puedo utilizar con fines comerciales y tengo que compartir bajo la misma licencia. Atribución no comercial. Atribución no comercial sin obras derivadas. O sea, puedo utilizar, tengo que atribuir al autor, no puedo usar con fines comerciales y no puedo hacer obras derivadas. Fíjense que son esos 6 tipos de licenciamientos. Entonces, acá es a donde quería llegar. Estos bancos de recursos que les propongo yo y mucho del material que vamos a encontrar hoy en día está articulado bajo estas mismas licencias. Está bueno conocerlos, está bueno tenerlos a mano porque es un material que realmente podemos usar tranquilos en nuestras aulas virtuales, ya sea desde bibliografía, recursos visuales para el desarrollo de los materiales pedagógicos, recursos en cuanto a producción audiovisual, siempre que estemos trabajando bajo estos códigos. Proponerles estos 6 bancos de recursos, vamos a ir viendo uno por uno. Unsplash es un banco de fotografías que la verdad es muy bueno. Empezó como un proyecto independiente que fue creciendo a lo largo de los años. Tiene varios años ya, por lo menos 5 o 7 años tiene. Y todo el material fotográfico que está subido al sitio se sube por diferentes fotógrafos que trabajan bajo el mismo principio filosófico, digamos, de algún modo. Y la fotografía que descargamos tiene características solamente de atribución, ¿sí? Se puede utilizar con fines comerciales o no comerciales, se pueden hacer modificaciones de las que queramos, de las fotografías que descargamos, y solamente se pide que se atribuya al autor del que estoy descargando. Es enorme la cantidad de recursos que hay en este banco. Pueden encontrar fotografías del área disciplinar que quieran, pueden encontrar fotografías de cualquier cosa. Prácticamente es muy grande, ha ido creciendo muchísimo. Esta práctica me parece muy adecuada porque usualmente lo que hacemos cuando estamos desarrollando una presentación, desarrollando un Power o armando una clase es entrar al buscador de imágenes de Google y tomar la primera imagen que se adecúa a lo que estamos desarrollando. Este sitio tiene el mismo principio, tiene un buscador temático. Creo que solamente está en inglés, pero es simple si buscamos por conceptos. Inclusive podemos usar el traductor de Google si algún concepto no lo manejamos en inglés.
Y tenemos la seguridad, primero, que la calidad es muy alta de las imágenes que descargamos, diferente de lo que podemos encontrar en los buscadores de Google. Y además tenemos la seguridad de que lo que estamos descargando lo podemos utilizar sin ningún tipo de problema de licenciamiento. Hay una cosa también con este tema que se ha dado mucho en los últimos años. Los robots actualmente de Internet reconocen el material que tiene una licencia de copyright, ¿sí? Si yo estoy utilizando, por ejemplo, en una película que estoy poniendo de ejemplo, los cuadros de esa película o el sonido de esa película, los robots lo pueden reconocer. Lo mismo las fotografías o las piezas musicales. Entonces, inclusive para evitar situaciones de bloqueo de contenido cuando lo subimos a Internet, por ahí es positivo utilizar este tipo de bancos de recursos. Siempre es más beneficioso. Tenemos la tranquilidad. Primero tenemos la tranquilidad de que todo lo que estamos desarrollando es legal, ya está desarrollado dentro de un marco adecuado de legalidad. Y segundo, también nosotros después podemos hacer un licenciamiento sobre estas cosas, ¿sí? Porque recuerden que si yo estoy utilizando licencias que me permiten hacer modificaciones de la obra y hacer derivaciones, yo estoy haciendo un trabajo intelectual sobre las piezas. Entonces, por ejemplo, esta idea no es mía, obviamente. La idea de las licencias es de quienes desarrollaron las licencias de copyright, de copyleft, de Creative Commons. Yo estoy haciendo una reelaboración de ese material con fines educativos. Entonces, este material yo lo podría licenciar, por ejemplo, ¿sí? Si yo hago un video de esto o esta misma charla, la podríamos licenciar, articulando con qué principios legales se va a poder utilizar o difundir nuestro trabajo, ¿no? Entonces, también está bueno por ese lado para entender con qué recursos empezamos y a dónde queremos llegar en la difusión de nuestro material. SliceGo también es una plataforma bastante linda, es bastante reciente, pero ya tiene muchas plantillas para PowerPoint y para Google Slide. Están muy bien desarrolladas. Esto, además de tener la misma estructura de licencias, esta licencia es mucho más libre que la de Unsplash, permite utilizar, modificar en cualquier parte del mundo con cualquier tipo de finalidad, comercial, no comercial, es completamente abierto. Y nos puede ahorrar bastante en cuanto a flujo de trabajo, porque son plantillas que ya están completamente desarrolladas. Solo descargarlas y editarlas en el software de edición de presentaciones que estemos usando. Perdón que voy tomando porque me quedo sin tanto hablar. Me quedo con la garganta seca. Flaticon también es bastante lindo. Tiene el mismo principio que SliceGo, el mismo tipo de licencia, una licencia muy parecida. Es de total, tiene una versión paga y una versión gratuita, pero está bastante bien señalizado en la plataforma cuáles son las opciones gratuitas y es muchísimo lo que tienen en torno a recursos gratuitos. Pueden encontrar muchísimos iconos e imágenes o recursos en torno a sistemas. Entonces, por ejemplo, si buscan, no sé, tecnología, salud, geografía, literatura, van a encontrar grandes sistemas de iconos que refieren todos al mismo tipo de área temática. Y está bueno por ahí para señalizar, indicar elementos, ejemplificar en las presentaciones o en el desarrollo de clases. Fíjense que les he ido poniendo el enlace en cada uno de los casos. Marcela después les manda la presentación, así que van a poder visitar los sitios fácilmente para que les quede después esa referencia. Este banco de recursos es un banco que se creó, si no me equivoco, se empezó a dar importancia en torno a la pandemia. Es un banco de recursos pedagógicos. Tiene muchísimas cosas, tiene desde tutoriales de Moodle hasta herramientas, APIs, recursos, materiales, está bastante bueno, es de acá de Argentina. Por supuesto, de uso libre. También las invito a explorarlo. Pueden encontrar muchísimas cosas bastante interesantes para el desarrollo de sus aulas o para el desarrollo de cualquier material pedagógico. Y algunas cositas relacionadas en cuanto a lo que es material científico, porque también siempre tenemos por ahí en el desarrollo de las cátedras, y más ahora que todo lo estamos haciendo virtual, tenemos esta situación de cómo
usamos y cómo difundimos la bibliografía que tiene una licencia de copyright. Obviamente no se puede. Entonces, estos bancos de recursos me parecen muy buenas opciones para lo que es material teórico en cuanto a determinadas áreas. Son repositorios científicos, entonces todo lo que se va avanzando, lo que se publica en papers en torno a determinados temas queda subido a estos bancos y que es de uso abierto, lo podemos usar sin ningún tipo de problemas legales. Y además supone trabajar los temas de una manera como bastante fresca, ¿no? Quizás no tenga por ahí la complejidad o la extensión que va a tener un libro, pero algunos papers y algunas investigaciones son bastante interesantes en cuanto a determinados temas. Este es de La Plata, particularmente, yo lo uso bastante. Hay papers muy buenos, por ejemplo, sobre tecnología, sobre interfaces, sobre ensayos, resultados sobre diseños pedagógicos. La verdad, tiene muchísimo en cuanto a muchas áreas y también me parece un buen recurso, me parece un buen camino porque todo lo que estemos usando desde estos bancos de recursos los podemos compartir sin ningún tipo de problema en las aulas virtuales, lo podemos recomendar a estudiantes, lo podemos enviar sin ningún tipo de problema. Entonces, entiendo que algunas cosas son, yo desde mi cátedra, por ahí me resulta complejo no utilizar determinados libros, pero también existe esta limitante de cómo le comparto un libro a un estudiante que no tiene las licencias adecuadas, ¿no? Para difundirlo. O que yo lo compré, por ejemplo, como ebook y después tengo la limitación de cómo lo utilizo en una aula virtual. Por ahí un texto de 10 páginas que no lo puedo, que sería esa la situación de reutilización. Entonces, estos bancos están bastante buenos para eso, para trabajar material teórico de una manera como más cómoda y dentro del marco adecuado. Nada más,